Gloria sea el nombre del Señor. Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos que a esta hora de la noche nos siguen a través de las redes sociales. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que la paz y el amor del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Y en esta noche vamos a poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con la secuencia acerca de lo que es la familia, y hoy vamos a aprender acerca del deber del esposo en el matrimonio. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, en el versículo 25 hacia adelante. Le invitamos que juntamente conmigo usted pueda coger la palabra del Señor y pueda acompañarnos en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Bien, dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vamos a hacer una oración. Que el Dios de los cielos en esta noche nos esté ayudando a poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Amado Padre Celestial y buen Dios Todopoderoso, te damos gracias, una nueva oportunidad que nos das de podernos dirigirnos, Señor, a mucha gente, Padre, a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición para muchas vidas, para aquellos que van a escuchar, Señor, tu palabra sea de edificación y de consuelo y de esperanza. Exhórtanos, edifícanos y consuélanos, Padre mío. En tus manos nos ponemos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a ver el tema del día de hoy acerca del deber del esposo en el matrimonio. Hemos leído la palabra del Señor en Efesios 5:25 y dice la palabra de Dios: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El amor del esposo hacia la esposa se compara en la palabra del Señor como el amor de Cristo hacia la iglesia, ya que tiene mucha relación en el matrimonio, Cristo con la iglesia, porque nosotros somos la novia de Cristo, y también en lo que es el matrimonio con el esposo y la esposa. Bien, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Hemos visto en el transcurrir de los días, en los días pasados, acerca de que el amor depende no de querer recibirlo, sino de darlo desinteresadamente y vivir para el otro. Y aquí la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Dios demanda a través de su palabra que el marido ame a su mujer. Y ese amor que debe tener el marido hacia su esposa tiene que ser como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del marido entonces debe ser como ese amor de Cristo hacia la iglesia, ¿no? Ese amor sacrificial, ese amor del cual Cristo se entregó por cada uno de nosotros, porque por causa del pecado, ¿no? Porque estábamos separados y alejados de Dios. Cristo vino a esta tierra, murió por nosotros, nos salvó, nos redimió a través de su muerte en la cruz. Por eso todo aquel que viene ahora a Cristo es salvo por él. Pero hay mucha gente todavía que le rechaza, y por ello todavía no puede ser salvo esas personas. Y dice aquí que el amor del marido hacia la esposa tiene que ser como ese amor que Cristo tuvo o tiene por la iglesia. Y mire que vamos a seguir viendo la palabra del Señor, ese amor dispuesto a entregarse por la otra persona, o sea, entregar su vida. Que el marido tiene que estar dispuesto a poder
ese amor que él siente por su esposa, llevarlo a hacer sacrificios por ella. O sea, sacrificarse viviendo por ella. Por ejemplo, muchas veces de repente en la casa, como, ¿qué pasaría si la esposa se enferma, no? ¿Qué sucede si la esposa se enferma? Usted sabe, el marido es consciente que la que cocina en la casa es la esposa, que lava es la esposa, que ve a los chicos es la esposa, la que barre es la esposa. Difícilmente o pocas veces son las veces que el hombre toma una escoba para ayudarla a barrer. O que dice, ¿sabes qué? Deja ahí, yo voy a lavar la ropa. O ¿sabes qué? Hoy día voy a cocinar. Es difícil. Mayormente es la esposa que se dedica a la cocina, a lavar y atender a los hijos. Pero mire que ese amor que Dios está mandando hacia el esposo es ese amor sacrificial. ¿Qué pasa si su esposa se enferma? Hay maridos que comienzan a renegar y dicen, ve, ya te enfermaste, y ahora quién va a hacer esto, y quién va a hacer lo de acá, y quién va a hacer esto. Y en lugar de apoyar a la esposa, en lugar de decir, ¿sabes qué, amor? Bueno, estás delicada de salud, te voy a apoyar, voy a hacer las cosas, yo voy a barrer, yo voy a cocinar. Y no solo porque la esposa esté enferma, sino porque ese amor debe ser demostrativo, debe usted demostrarle, porque más allá de palabras, que el esposo le pueda decir a la esposa como cuando eran solteros y el esposo quería enamorarla, entonces le decía muchas palabras bonitas. Le decía, conmigo vas a ser feliz, conmigo no te va a faltar nada, y todo, muchas promesas, que muchas veces llegado al matrimonio, pocos son las que han cumplido esas promesas. Dijeron que iban a amarla para siempre, toda la vida, pero muchas veces existe el adulterio. Y eso es lo que muchos hombres se olvidan de lo que dijeron un día en el altar de Dios, de que amarían a sus esposas y que estarían en las buenas y en las malas, salud y enfermedad. Y lamentablemente vemos esposos que cuando la esposa está enferma, sencillamente comienzan a renegar. Y si ven a la esposa enferma, pues muchas veces ponen la mirada en otra mujer, porque dicen, mi mujer para enferma, mi mujer es así, por acá, y comienzan a quitar la mirada de la esposa. Pero mire que Cristo dice que murió, se entregó a sí mismo por ella. Y vemos a través de la palabra, el versículo que continúa dice, ¿para qué? Para santificarla. ¿Qué es la responsabilidad del varón o del esposo? De santificar a la esposa. Pero ¿cómo va a santificar el marido a la esposa? Dice aquí la palabra de Dios para santificarla. Y lo único que puede hacer, como está escrito aquí en la palabra, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo va el marido a santificar a la mujer? Por medio de la palabra. Y santificar significa ser dedicado para Dios y apartado de todo mal y apartado de toda inmundicia. O sea, ser santo es ser apartado para Dios y apartarse de todo lo malo, abandonar, dejar todo lo malo y dedicarse exclusivamente al servicio para Dios, ¿no? Dedicado para Dios. Entonces dice que el hombre tiene esa responsabilidad, dice, Cristo dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y mire la palabra del Señor lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 17. Mire la palabra del Señor lo que nos dice en el libro de San Juan, capítulo 17. Algo que Cristo enseñó. San Juan 17, 17 dice así la palabra del Señor. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la que nos va a santificar es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo va a santificar el marido a su esposa? Tratando, como dice aquí la palabra, santificarla por medio de la palabra de Dios, de enseñarle, de santificarla por medio de la palabra, en otras palabras, haciendo de que su esposa se aleje de todo lo malo, de todo aquello que no agrada a Dios. Si usted ve a su esposa que está actuando mal, que quizá alguna palabra sale de su boca deshonesta y de repente tiene una mala acción, usted como esposo tiene esa responsabilidad de santificar a su esposa, de corregir el pecado o lo malo que está haciendo, no dejarla que lo haga y bueno, y decir, bueno, no vi nada, no, sino el asunto es corregir lo malo en la vida de la esposa. Mire, usted es la cabeza del hogar y el Señor demanda de usted la responsabilidad.
como lo que veíamos días antes acerca de Adán. Cuando Dios llama, no llama a la mujer primero, llama a Adán y le dice, ¿a dónde estás tú? Porque a él le delegó la responsabilidad de ese hogar que era su esposa, Eva. Pero lamentablemente vemos que él simplemente se excusó y dijo que la mujer que me diste, y excusa nada más. Pero no fue responsable, y el hombre tiene que ser responsable con su esposa. No solo, como dice aquí la palabra, de amarla y que ese amor sea sacrificial, de manera de que esté dispuesto a morir por ella, sino que también de poder santificarla a través de la palabra, de corregirla cuando debe de corregirlo a través de la palabra. O sea, si tú vas a darle un consejo a tu esposa, tiene que ser basado a la palabra, porque hay hombres que quizá tienen una mujer que es inconversa, que no tiene a Cristo en su corazón todavía, y muchas veces decimos, yo quiero que mi esposa cambie, y cuántas veces oro por ella, ayuno por ella, y de repente hasta dices, yo hasta le he hablado, pero tú tienes que corregirlo. De repente le has hablado, no ha querido. Ahora, si la esposa, después de que el marido le habló y no quiso hacer caso, bueno, pero tú les has hablado, pero hay maridos que no le hablan a sus esposas y dejan que actúen de una manera equivocada. El marido tiene la responsabilidad de corregir. Si ve que su esposa tiene un mal comportamiento, una mala actitud o algo que no está bien delante de Dios, el hombre tiene ese deber de santificarla. Cristo santificó a la iglesia, porque el Señor quiere una iglesia que sea santa. Nosotros tenemos que vivir una vida de santidad. La Biblia dice que nosotros somos santos y aparte se invoca el nombre del Señor, porque tenemos que ser santos. No es un asunto de decir, bueno, es que yo soy débil, el Señor sabe, soy pecador. Dios demanda, dice, sed santos porque yo soy santo. Y la santidad es que yo me aparte de todo lo malo. Y si como esposa o como esposo, usted está mirando y observando las acciones, el esposo está observando las acciones de su esposa que no son correctas, está en toda la obligación de poder corregirla. Como dice aquí la palabra del Señor, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? Al final dice el 27, para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Qué hermoso y maravilloso es también de que de repente, de alguna otra manera, cuando tú estés en casa y corriges a tu esposa en un comportamiento y ver que tu esposa enmenda ese error y verla que comienza a actuar de la manera correcta, hay una alegría en el corazón, porque lamentablemente también hay esposas que a veces están en reuniones y hacen quedar mal al marido, y el marido es el que tiene, el que siente la vergüenza en ese momento. Entonces es necesario de que el hombre corrija a la mujer para santificarla, hablándole con la palabra de Dios para poder que ella pueda santificar su vida en el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Algo importante que nos dice la Biblia en el versículo 19. En el versículo 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ay, está bien, que tienes que corregir a tu esposa, que tienes que santificarla con la palabra, pero tienes que tener una manera sabia de hacerlo. Hay hombres que como quieren corregir a la esposa, la gritan, la tratan, como dice aquí, no seáis ásperos, groseros, toscos, porque esa es la palabra, áspero significa grosero o tosco. Y hay hombres que quieren corregir lo malo en su esposa, pero gritando. Las cosas no se resuelven gritando. Si las cosas se van a hablar, se resuelven hablando, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, he visto este mal de comportamiento en ti, vamos a conversar. Pero si el hombre grita y esto, todas estas cosas, dice que la Biblia dice, la palabra del Señor nos dice, maridos, mire lo primero que dice aquí el Señor, como el texto anterior, dice, amad a vuestras mujeres. Tienes que amarla. Tu amor por ella tiene que llevarla a corregirla, pero con la palabra, pero sin ser áspero con ella. A los maridos le dicen, no seáis ásperos, no seas grosero, no seas tosco con tu esposa. Trátala, recuerda lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es la esposa.
Entonces el marido tiene que no ser grosero con su esposa, porque eso sucede muchas veces en los hogares. Le hablan groserías, malas palabras, solo porque vio algo malo en ella y lo quiere corregir a su manera. Tiene que corregirlo con la palabra de Dios. Dice aquí la palabra: amen a sus esposas, amen a sus mujeres, pero no sean ásperos con ellas. Hay que hablar conforme a lo que está escrito en la palabra y hay que hablar como dice, ¿no? Entonces se sienta usted con su esposa, le dice, le habla con la palabra y la esposa va a entender. Ahora, si hay esposas que no quieren entender, ore a Dios nomás. Pero yo sé que hablándole a la persona, cuando usted se sienta con una persona y le habla, entonces esa persona, si realmente presta atención al consejo, esa persona lo va a recibir y después te va a dar gracias y te va a decir gracias. Al menos la esposa le va a dar gracias al esposo. Pero va a decir: gracias, esposo mío, porque me dijiste esto, me hablaste con la palabra y gloria a Dios. Pero ¿qué va a pensar la esposa si usted es cristiano? Y también su esposa es cristiana, pero usted quiere resolver las cosas gritando. ¿Qué va a pensar la esposa? Él solamente grita, no me habla sino grita. Entonces, dice la Biblia, la palabra del Señor, en Primera de Pedro, capítulo 3, Primera carta de Pedro, capítulo 3, vamos a ver lo que dice la Biblia a través de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así la palabra del Señor: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire lo que dice la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor. A los maridos dice: y vivid con ellas. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Tiene que usar la sabiduría de Dios para poder encaminar el matrimonio. Como le decía, no es un asunto de quererlo corregir a la manera nuestra. No es un asunto de querer actuar con palabras y pensamos: no, es que si la hablo fuerte ella me entiende, porque si le hablo despacito no entiende. No, es que no es un concepto tuyo personal. Tú tienes que ir con la palabra y la palabra tiene poder. Claro que si tú vas con tus propias palabras y si antes de querer hablar a tu esposa no has orado, el asunto no va a pasar nada, porque no es con tu pensamiento, no son con tus propios, de repente decir, de esta manera le voy a decir para que me haga caso. No, vas a ir con la palabra. Y como la palabra tiene autoridad sobre cada uno de nosotros, esta persona te va a recibir ese consejo, la esposa te va a recibir el consejo, pero si tú vas con autoridad, recordando que tienes que ser ejemplo para la esposa y para corregirla, porque si tú quieres corregirla, pero tienes un error y tu esposa lo sabe, va a decir: pero si tú me dices que no sea así y tú eres igual o peor que yo. Entonces ahí va a haber un contraste y lejos de recibir el consejo que tú le quieres dar, simplemente lo va a rechazar. Por eso aquí dice que tienes que vivir con ella sabiamente. Porque cuando a veces eran enamorados y decían: bueno, me voy a casar y bueno, y todo va a ser felicidad. Y quizá cuando eran novios se mostraba uno al otro amablemente, el esposo era tan amable, la esposa era tan dulce al hablar, y cuando se casaron se dieron cuenta que el hombre de una manera y la mujer también era de otra manera. Y como decíamos en estos días, a veces por los problemas que hay, casos que suceden, muchas veces piensan en la separación. Pero miren lo que dice aquí: tienes que aprender a vivir con ella sabiamente, pidiéndole al Señor la sabiduría. Y la sabiduría que tú puedes obtener va a estar escrita aquí en la palabra de Dios. No es un asunto de decir: Señor, dame sabiduría, pero si no lees la Biblia y el consejo de la palabra del Señor. Señor, ¿qué debo hacer en este asunto? Y que se te viene una idea, pero en tu idea o tu pensamiento tiene que estar la palabra de Dios primeramente. Porque tu idea y tu pensamiento podría decir que va a funcionar, pero si no está llena de la oración, si no está basada en la palabra, tus propios pensamientos, ideas,
tus estrategias van a fallar si no están por la palabra de Dios, si no te diriges tu vida por la palabra, si quieres corregir a tu esposa. Dice la Biblia aquí, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Ahora dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil, ¿no? Como una copa de vidrio que quizá al primer roce se quiebra. Ahora dice aquí, como vaso más frágil. Y eso tiene que entender el varón, y lo sabe bien, que la mujer es más sensible. Emocionalmente es la que rápidamente comienza a llorar. Cuando ve, por ejemplo, a un hijo que está enfermo, cuando de repente ve un problema en la familia, se desespera. Ya es algo que la mujer es así. Y hay hombres que dicen, no le entienden. Dicen, para todo lloras y todo esto y esto y esto y esto. Y el hombre comienza de alguna otra manera de entenderla. No la entiende, sino más bien comienza a renegar. Dice, mira que tú todo lo ves llorar y todo esto. Y ahí comienza la discusión, ¿no? Porque la mujer va a decir, sí, tú no me entiendes, y por aquí y por allá, y comienza. Por eso dice que el hombre tiene que dar, dice aquí la palabra del Señor, que tiene que dar honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. O sea, tiene que entender que la mujer es un vaso frágil, que la mujer tiene un valor, como dice el libro de Proverbios, ¿no? Un valor precioso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, el valor que tiene una mujer es algo incalculable, que el hombre tiene que valorarlo, porque el esposo tiene que entender eso. Usted se casó con una mujer que no es perfecta, que tiene errores, que de alguna otra manera su manera de ser es diferente a la de usted, porque el hombre siempre tiende a ser más fuerte, ¿no? El que está ahí, el que es el que da la fuerza. Cuando la esposa comienza a llorar, llega el esposo y dice, ¿sabes qué, amor? No te preocupes, vamos a salir de esta situación. Llega, de repente hay un enfermo en casa y el esposo está ahí animándola, no te preocupes, vamos a salir adelante. Hay una necesidad en casa, vamos a superar toda esta situación. Y el esposo siempre es el que va a dar la solución. Con la ayuda de Dios, con la sabiduría de Dios, le va a ayudar a la esposa. Pero si hay un esposo que lejos de entender la necesidad de la esposa, la echa así como diciendo, ándate a llorar a otra parte, y esto y lo otro, la desprecia. Entonces, ¿cómo queremos entender aquí el texto bíblico? La Biblia dice que es como vaso más frágil. Si uno cuida, de repente usted tiene vasos en casa, ¿cierto? Unos vasitos que usted los guarda de repente para una reunión especial. Y ahí los tiene guardaditos. Esos vasitos usted no los usa. ¿Por qué? Porque es para algo especial. Ahora, cuando los saca para una ocasión especial, los trata con tanto cuidado, se vayan a quebrar, porque de repente esos vasitos les costó bastante dinero. Entonces decimos, no, estos son vasos especiales, y estos, si los sacamos, hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué pasa si se rompe uno? Y comienza a renegar, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque le costó. Imagínense tiene a su esposa ahí al lado de usted, y que usted la trate como cualquier cosa, y que usted no la valore, y que usted la trate con desprecio. ¿Cuántas muertes de mujeres hay aún en este tiempo que estamos de la pandemia? Que las noticias nos dicen que hombre mata a mujer. ¿Por qué? Porque de repente no aprendió a convivir. Porque el hombre que no tiene a Cristo en su corazón más vive atraído a las cosas del mundo. Y a la mujer, cuando llega a la casa, solo llega para maltratarla, para humillarla, para despreciarla. Y justo ahora, en este tiempo de pandemia, le tocó vivir con ella. Le tocó a levantarse ahí y verla todos los días. Y quizás no me faltó una discusión, un pleito, y sucedió de que el hombre llegó a matar a su esposa. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, en el capítulo 3 que estábamos leyendo, que tiene que vivir sabiamente, dando honor como a vasos más frágil y como a herederas de la gracia, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú quieres orar a Dios y has tratado mal a la esposa, si tú dices, ay Señor, escúchame, mira que necesito esto, y te has portado mal con la esposa,
y le has hablado groseramente a tu esposa y después vas tranquilamente a querer orar a Dios y creer que Dios te va a escuchar. Si tú te has peleado con la esposa, si has ofendido en palabra a tu esposa y no eres capaz de ir y pedirle perdón, porque a veces el orgullo del hombre le gana, ¿cierto? Y dice, yo pedirle perdón a mi esposa, yo pedirle perdón, como que se torna duro para el hombre que él tenga que irle a pedir perdón. Está acostumbrado a que la mujer muchas veces vaya y le diga, sí, yo cometí el error o yo hice esto, perdóname amor, y la mujer va y le pide perdón. Pero el hombre muchas veces no es capaz de hacerlo. No es que estoy generalizando, no es que sean todos los hombres, porque voy a decir, usted está hablando y yo no soy así, claro, porque no estoy generalizando, pero estamos viendo de que muchos hombres tienen esa clase de comportamiento, no todos. Entonces, dice aquí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, si tú quieres que Dios te escuche, que Dios preste oído a tu oración, entonces tienes que tratar a tu esposa como un vaso más frágil, dándole honor a tu esposa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando eran novios y llegaba a la casa, tú le jalabas la sillita para que se siente, ¿no? Y siéntate, amor. Cuando eran novios, de repente decía, pon por allá tu piececito, con tanto cariño. Ahora, ¿cómo es tu manera de tratar a tu esposa? Si antes le hablabas con tanto cariño, si antes le hablabas con tanta ternura y tan despacio para que no se ofenda incluso. Y ahora que ya la tienes en tu casa, dices, no, como ya está aquí, ya no se va a ir. Y ahora entonces la tratas como tú quieres. Ten mucho cuidado, porque aquí manda la palabra que tienes que amar a tu esposa, dándole a ella, como dice aquí, dándole honor a ella, como vaso más frágil, como acogedera de la gracia, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Así lo dice la palabra, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué? Porque la falta de una buena relación entre el marido y la mujer perjudica la vida espiritual de ambos. Por eso dice aquí, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué? Porque si tú te peleaste y luego quieres acercarte a Dios, no vas a tener tranquilidad para hacerlo. Entonces, cuando no hay una buena relación entre el marido y la esposa, esta situación, hermanos, perjudica nuestra vida espiritual. Porque ¿cómo podríamos pararnos frente a un púlpito? ¿O cómo podríamos aconsejar a alguien? ¿Cómo podríamos hablar a las demás si nuestro matrimonio o su matrimonio es un matrimonio de que no se entiende? Por eso es la falta de la buena relación entre el marido que perjudica la relación con Dios, la vida espiritual de ambos. ¿Por qué? Porque como se peleó el marido con la mujer, no se piden perdón. Entonces la mujer está esperando que venga el marido para que le pida perdón. Y el marido le está diciendo, no, pero yo no tuve la culpa, ella fue la culpable, entonces que ella venga y me pida perdón si es que quiere todavía. Ahora la mujer dice, no, yo no, que te perdone Dios, yo no te perdono, dice. O ya te perdono, pero no olvido. Porque ya la mujer dice, ya te perdoné ya. Y a los 2 meses o 3 meses de una discusión, ¡fum!, sacan otra vez lo que pasó hace 2 o 3 meses atrás. Entonces, mis amados, dice la palabra del Señor, vivir con la esposa sabiamente, dándole honor como vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Primera Carta a los Corintios, capítulo 7. Primera Carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a ver la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, Primera Carta a los Corintios 7:3. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dice aquí, el marido cumple con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso lo dice la palabra de Dios. El prefacio dice problemas en el matrimonio, ¿no? Porque muchas veces también la causal de los problemas en el matrimonio, muchas veces esta situación de una relación que no se está llevando conforme en lo que es el matrimonio, ¿no?
tiene muchas veces problemas. Entonces dice aquí, y aconseja la palabra, que el marido cumpla con su deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, porque no tienen potestad de su propio cuerpo. Dice la palabra de Dios, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni tampoco el varón sobre el propio cuerpo. Ambos se necesitan y no deben de negarse el uno al otro según la palabra del Señor. Entonces, para poder mantener un buen matrimonio. Porque suceden casos, por ejemplo, en que la esposa va a ir donde su esposo a darle un abrazo. ¿Y qué le dice el esposo? Quítate para allá. Mira que estoy sudado. Mira que estoy, ahorita, mira que no tengo humor para poder atenderte ahorita. Y el esposo muchas veces y desprecia. Usted recuerde que la esposa es sensible. La esposa tiende a ser más cariñosa. Siempre la esposa se acerca al esposo para darle un beso o un abrazo. Pero imagínense que el hombre, lejos de ser recíproco, de también darle ese cariño y ese amor, de corresponderle ese cariño, le digan, ¿sabes qué? Quítate de aquí, me hace dar calor. Imagínense cómo se siente la esposa, cómo se siente la mujer. Recuerde que ya ese cuerpo no le pertenece a usted mismo, sino que ambos se necesitan. O sea, no puede usted tratarla de esa manera. Si su esposa le está dando un cariño, quería darle un abrazo, pues déselo, pero déselo también de corazón. No trate, porque cuando ya estaban, o cuando recién se casaron, por decirlo así, todo era luna de miel, ¿cierto? Besito por aquí, besito por allá, abrazo por aquí, abrazo por allá, caminaban de la mano, en la calle caminaban de la mano y no se soltaban, ¿no? Pero pasaron de repente 3, 4, 5 años, 10 años, 20 años, 25 años, y ya cada uno camina por su lado. Uno camina en una vereda y el otro por la otra vereda. Uno va hacia adelante y la otra hacia atrás. Va por atrás siguiéndole el marido va adelante y muchas veces la esposa atrás con los 4 o 5 hijos. Y como al principio no eras así. Ahora ya porque dicen los hombres, no es que ya la tengo asegurada, no. Ese amor que te llevó a conquistar a tu esposa, debe seguir dentro de ti. Tú tienes que conquistarla día a día porque es tu esposa, la mujer de tu juventud, dice la Biblia. Entonces conquístala cada día. De repente antes llevabas regalos, peluches y de repente ahora ya no lo tienes para hacerlo. Pero dale algo que sea significativo para ella. O con una palabra suficiente que tú le digas a tu esposa. La esposa va a sentir ese cariño, ese amor. Mire la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Ahí en 1 Corintios 11:11 dice la palabra del Señor. Pero en el Señor, ni el varón, dice, es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, ambos se necesitan. La mujer no puede ser sin el varón y el varón no puede ser sin la mujer. Cuando ya están dentro del matrimonio, ambos se necesitan. No puede decir, no, yo no necesito de mi marido. No, tú no puedes decir, no, yo no necesito de mi mujer. No, yo mismo puedo hacer las cosas. Usted necesita de su esposa. Y mi esposa, usted necesita de su esposo, de sus consejos, de sus reprensiones, de que muchas veces le va a hablar para corregirla de alguna cosa que vio mal en usted. No diga, no necesito yo a mi esposo que me esté corrigiendo. O se moleste porque el esposo le diga algo y se molesta. No, alégrese porque mientras él le aconseje para bien, es que eso Dios tiene un propósito maravilloso. Entonces, decía la Sagrada Escritura, como dice aquí en el capítulo 11, en el versículo 3 también dice algo interesante. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden que se ha establecido. El hombre es la cabeza de la mujer, que va a cuidar, guiar a la esposa. Y vamos a terminar en Primera de Tesalonicenses. Vamos a la palabra del Señor. En primera carta a los Tesalonicenses. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4:4.
Dice así la palabra del Señor: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aún en una relación sexual tiene que ver pureza y santidad. Aquí dice la palabra del Señor: pues cada uno, dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, apartada de todo lo malo. Como decíamos al principio, el hombre tiene la responsabilidad de santificar a la esposa, de llevarlo, que a través de la palabra corregirla en algo que esté mal. Porque usted deja que su esposa haga lo que no agrada a Dios, va a pasar el caso como el rey Acab, que su esposa hizo lo que quiso y ella prácticamente es la que mandaba en el hogar. No suceda eso, porque ese no es el orden de Dios. Quizás hasta las mujeres se molestan y han habido marchas donde las mujeres han exigido los mismos derechos del hombre, porque hay mujeres que no les quieren, supuestamente ellas, ser dominadas por el hombre y no quieren que sus maridos sean su cabeza de ella. Pero aquí dice la Biblia que el marido es cabeza del hogar, pero muchas veces se interpreta mal, diciendo no, o sea que porque él es la cabeza va a hacer conmigo lo que él quiera. No, usted tiene que entender que hay un orden y que ambos se necesitan. Y dice aquí, cuando habla de santidad y honor, dice que también sepa controlar, dice, su cuerpo, es decir, sepa dominar sus deseos sexuales. O sea, que respete a la esposa. El marido tiene que también respetar a la esposa, ¿no? Hay un momento donde la esposa dice, ¿sabes qué? Respétame, ¿no? El hombre tiene que saber respetar el momento. Estamos hablando en lo que es el deber conyugal. Entonces, debe haber un respeto, porque hay hombres que hasta en esa actitud se portan mal con sus esposas. Entonces, mire toda la responsabilidad, y podríamos hablar muchas cosas más, pero vamos a dejarlo ahí, porque tenemos que continuar con el estudio de la palabra del Señor, y vamos a ver más adelante de otras responsabilidades que hay dentro del hogar. Recuerde que es la esposa, el esposo, y también por supuesto los hijos, que cumplen responsabilidades cada uno, y vamos a ver eso en otro momento. Así que vamos a orar a Dios para que Dios pueda unificar los matrimonios. Si la mujer se portó mal de alguna otra manera con el esposo, pues pedir perdón a Dios, y el esposo se portó mal con la esposa, pedirle perdón a Dios, y vaya y pídale perdón también a su esposa. Como hombre, vaya, sepa reconocer su error. Si le falló a ella, dile, te fallé, esposa, perdóname. Vamos a hacer una oración para que Dios de los cielos esté ayudando en esta noche a los matrimonios. Recuerde que ahora más que nunca están juntos. Estamos a 5 días de lo que dijo el presidente de la República, que hasta el 12 de abril terminaría esta cuarentena. Pero vemos a través de las noticias que esto parece que no va a terminar todavía. Pero oremos a Dios, que Dios de los cielos haga lo que tenga que hacer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra que hoy nos permitiste compartir con tu iglesia, con los amigos, con los jóvenes y con los adultos y ancianos que nos estuvieron escuchando a través de tu palabra, a través de las redes sociales. Que tu palabra sea de bendición y corra cada día, Señor, en cada vida que hoy escuchó tu palabra. Perdónanos, Señor, perdona a esos matrimonios. Quizá los esposos o las esposas se ofendieron, pero tú estás dispuesto a perdonar, siempre y cuando, Señor, haya un reconocimiento de la falta que cometieron y se arrepientan y se aparten, Señor, para no hacerlo más. Señor amado, en tus manos ponemos los matrimonios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, Dios mediante, mañana vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Mañana estamos miércoles, mañana 8 de la noche. Vamos a estar predicando la palabra de Dios juntamente con nuestro hermano pastor Ronald Medina. Queremos también hacer un comunicado muy importante a toda la iglesia del Señor. Se ha programado dentro de lo que es nuestra Asociación Cristiana Iglesia de Dios, un ayuno de 3 días. El día 10, 11 y 12 vamos a estar en un ayuno a nivel nacional. Y así que invitamos también a las iglesias o denominaciones que quieran unirse a esta cadena de ayuno y oración
el día viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril. Así que les invitamos a que se una a esta cadena de ayuno y oración, ya que es importante en estos tiempos y cada momento de buscar de Dios. El que puede tener misericordia de este mundo y detener lo que está pasando es solamente la mano de Dios. El hombre no puede hacer nada. Dios es el que puede hacer muchas cosas, pero debemos que buscar de la presencia de Dios. Así que invitamos una vez más, entonces, este 10, 11 y 12 de abril estaremos en un ayuno nacional, así que les invitamos a que se haga partícipe. A todos los pastores de nuestra asociación, a los que quieren añadirse también a esta cadena de ayuno, y a toda la congregación, a toda la iglesia en general, tenemos que estar de estos días de ayuno el día viernes, sábado y domingo de esta semana. Así que este es el anuncio y lo vamos a ir recalcando durante todos estos días para hacerles recordar que el día viernes, sábado y domingo vamos a estar en el ayuno, y por supuesto vamos a estar preparando también nuestros corazones para comenzar esos ayunos con la palabra. Vamos a estudiar la palabra para que nosotros podamos entender acerca de lo que es el ayuno, la oración y el ayuno, para que Dios pueda, el ayuno que vamos a realizar o la oración que vamos a hacer pueda llegar a la presencia de Dios. Así que eso lo vamos a estudiar a partir de mañana con la ayuda de Dios. Estará nuestro hermano pastor Ronald Medina. No se olvide de seguirnos a través de las redes sociales, en el Facebook del pastor Ronald Medina Castillo y en el canal de YouTube Dios te habla. Así que mañana, Dios mediante, los esperamos 8 de la noche. Que el Dios Todopoderoso le bendiga grandemente. Bendiciones.